¿Cómo evalúa usted estos primeros pasos que ha dado la Asamblea Nacional? Han logrado, mediante un acuerdo, dar una muestra de civilidad política, de cultura política, de madurez política. Tienen ya autoridades, han logrado conformar las comisiones legislativas, se ha integrado, me parece que casi en su mayoría, el Consejo Administrativo de la Legislatura, pero por ahí hay voces que critican estos acuerdos, que critican la posibilidad de ponerse en el primer día de funciones de la Asamblea, haber generado estos acuerdos que permitan tener una sesión en paz y productiva. ¿Qué decir a esos sectores que se oponen ahora? Primero, creo que el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad. Y no podemos tenerle miedo a las discrepancias y tampoco a las coincidencias. Mire, yo soy una persona muy frontal y me gusta decir las cosas como las veo y como las argumento. Mucha de esa prensa que critica los diálogos y las conversaciones aplaude cuando demócratas y republicanos se sientan a buscar coincidencias para que Estados Unidos pueda funcionar bien. O cuando partidos adversarios, no enemigos, porque ser adversario conceptual es una cosa y ser enemigo es otra, se sientan a la mesa para buscar coincidencias y que otras naciones puedan prosperar. Acá los critican. Y eso es porque existe una agenda con ciertos grupos de poder detrás de aquello. Pero nosotros como representantes del pueblo ecuatoriano no podemos dejarnos presionar. Vaya, pregúntele a los que critican, le dicen eso, vaya, pregúntele al pueblo y lo que le van a decir es que este es la primera muestra de un desprendimiento personal de actores de los partidos para construir una gran agenda nacional que le permita al Ecuador prosperar. Mire, siempre hay que respetar las discrepancias y en el caso que tengan que mantenerse. Pero ¿por dónde tenemos que comenzar? Por lo que nos une, por las coincidencias, aprobar leyes y proyectos que beneficien a la gente. Eso es lo importante y es lo que creo yo que esta nueva asamblea, al menos al inicio, ha demostrado. Ojalá que se pueda continuar, ojalá que el debate, que la discusión sea argumentada, con tolerancia, con respeto, sin show mediático ni revanchismo hacia ningún movimiento partido que está en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, bienvenido, qué gusto tenerlo. Gracias, Alexis, no, el placer es mío. ¿Qué es lo que va a pasar si es que en la reforma tributaria, que es uno de los proyectos económicos urgentes que ha manifestado el gobierno va a enviar a la Asamblea, viene con carga de impuestos a la ciudadanía? Ustedes han sido muy claros con ese tema. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo que hemos hecho toda la vida. El Partido Social Cristiano tiene una postura y no cree que aumentar los impuestos sea la solución a los problemas económicos que tiene el Ecuador. Nosotros creemos que hay que trabajar de forma planificada y equilibrada en incentivos tributarios a ciertos sectores, no a todos, que permitan atraer inversiones nacionales e internacionales, que permitan tecnificarnos, mejorar la productividad, la competitividad, que esto nos permita aumentar las expos, que ingresen más dólares y también pagar mejores salarios para no mantener la estructura de generación de empleos, de ingresos bajos, sino mejorar esa estructura para que los ecuatorianos puedan tener ingresos de renta media, media alta y de esa forma mejorar su calidad de vida. Es lo que nosotros hemos propuesto siempre y es lo que vamos a hacer y lo que le hemos expuesto a la nación. Y con todo el cariño y respeto aquí, nosotros tenemos una característica. Nosotros no prometemos, nosotros nos comprometemos. Parte de por qué nos separamos del gobierno actual fue porque ellos le mintieron al pueblo ecuatoriano y lo primero que hicieron después de 8 años de haber dicho que tenían que bajar impuestos, meterle un paquetazo al bolsillo, sobre todo de los más pobres y la clase media. Pero la realidad ahora, asambleísta Iturri, es que la caja fiscal está en soletas, y lo han dicho varios sectores. De hecho, no tienen ni siquiera el dinero para cubrir el gasto corriente de este mes, y menos el mes de diciembre. Es un trabajo sin duda difícil que le va a tocar al nuevo gobierno. Y se lo contesto. Y si él presenta una alternativa, o sea... Existen mecanismos. Mire, priorizar la inversión va a ser fundamental hacia lo que es urgente. Después hay mecanismos con los multilaterales, que son los créditos puentes de corto plazo y con bajas tasas de interés, que son justamente para cubrir el déficit que tienen los gobiernos. Todo ese tipo de cosas hay que analizarlo. Incluso, perdónenme, pero las preventas petroleras también son una herramienta en la situación actual en la que está el Ecuador. No se puede cerrar, creo yo, el presidente de la República y el gobierno nacional, ante la gravísima crisis económica, política y social que vive el país, al menos analizarla. De ahí quien tienen que tomar las decisiones son ellos, pero por supuesto que tienen que analizarla y existen mecanismos que no significa que siempre tengan que subir los impuestos, porque a la larga,
Cuando los gobiernos se equivocan, siempre termina pagando el pueblo, y con todo el cariño del mundo. No los ricos como en otras partes del mundo, sino acá terminan pagando los pobres y la clase media. Una de las comisiones más importantes es justamente en la que usted forma parte, Desarrollo Económico. Sí. Manifestábamos el día viernes en el comentario que por esa razón Valentina Centeno no iba a estar en el CAL, porque siendo una persona tan cercana al presidente Noboa, probablemente el encargo sea otro, y ella va a ser justamente quien presida la Comisión de Desarrollo Económico. Ya es. Ayer la escogimos ya y ella es presidenta. ¿Qué es lo que va a pasar en esta comisión o hacia dónde deberían apuntar tanto el proyecto urgente en tema tributario como el proyecto urgente en tema energético para solucionar estos problemas que son urgentes? Uno, el tema de los apagones, y el otro, el tema de la falta de liquidez. Encantado. A ver, en temas tributarios, analizar mecanismos que puedan permitir que el Estado tenga los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones y sobre todo servicios que son derechos para el pueblo ecuatoriano, con calidad, calidez y cobertura. Y sí, aquí hay que analizar las cosas como son. Nosotros tenemos que construir el marco jurídico que permita la seguridad jurídica necesaria, pero también un marco jurídico que haga al país un país atractivo para los capitales nacionales e internacionales, para que puedan invertir en tecnología, en aumentar la productividad, que esta productividad nos haga más competitivos, que la competitividad aumente las ventas, que las ventas nos permitan mejores salarios para nuestros trabajadores, que los trabajadores puedan tener mejores ingresos, consuman y el Estado pueda recaudar para ampliar lo que son derechos en materia de servicios. Y en temas energéticos, oiga, priorizar los recursos para darle mantenimiento a la red de generación, transmisión y distribución energética. Los ecuatorianos no tienen por qué vivir los desafortunados momentos que hemos vivido últimamente, donde se están perdiendo empleos, ingresos y decenas de millones de dólares que nos cuestan los apagones. Asambleísta Gaiturri, en el ámbito de la fiscalización, el presidente de la Asamblea, de su bancada del Partido Social Cristiano, Henry Kronfli, en su discurso inaugural, decía que llegó la hora de que se vaya quien ha puesto al país en la situación en la que está. Y hay un sector político que ha anunciado que podría reactivarse el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. En ese sentido, si es que eso se da, ¿cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano? ¿Han conversado sobre eso? Sí, hemos conversado, pero a mí en este tipo de cosas me gusta dar mi opinión personal. Yo no creo que la reactivación del juicio político sea algo urgente. Creo que lo urgente es trabajar las leyes en materia de seguridad y de reactivación económica. Eso es lo que pienso yo. Ahora, si el día de mañana hay elementos contundentes, nosotros tenemos que ejercer nuestro rol de fiscalización y continuar con el juicio. Entonces, eso es lo que pienso yo a título personal. Ahora, sobre el concepto de la fiscalización, yo creo que la fiscalización puede tratarse para revanchas, venganzas o shows mediáticos. La fiscalización debe ser entendida como darle seguimiento a las instituciones del Estado para ver si están cumpliendo con su objetivo de trabajar con obras y servicios con calidad, calidez y cobertura para beneficio del pueblo ecuatoriano. Nosotros no tenemos pensado estar llamando a los ministros a cada rato que den versiones y todo. Eso sí, vamos a hacer los pedidos de información necesarios para saber en dónde hay una mala planificación y en dónde están invirtiendo mal, como por ejemplo en el tema energético, que se sabía que esto podía llegar a suceder y sin embargo no tomaron los mecanismos de prevención necesarios como que no para que no suceda lo que pasó el día de hoy. Pero, a ver, entendería que hay sectores para los cuales sí continuar con el juicio político contra Guillermo Lasso es una prioridad, sí. Para otros no. De hecho, digamos, coincide su visión, la que nos acaba de manifestar, con la de Alfredo Serrano, que estuvo algunos días atrás acá, que dijo que obviamente hay otras cosas que son prioritarias y demás. Pero, por cómo deja y las condiciones en las que deja el país Guillermo Lasso, en algún momento tendrá que rendirle cuentas al país política o judicial. Alexis, 100%. Yo coincido con usted al 100%. El tema es que el día de hoy tenemos temas urgentes, por ejemplo. Mire, esto se vive más en la costa que en la sierra. Yo represento al distrito 1 de la provincia del Guayas, al sur de Guayaquil, en donde se encuentra la red de puertos públicos y privados, de donde sale el 90% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Esa zona está tremendamente afectada por los extorsionadores, los denominados vacunadores. Y una de las propuestas que yo abanderé, dada la realidad de la costa ecuatoriana, porque pasa más en la costa que en la sierra, en Guayas, en Manabí, en Los Ríos, en El Oro, en Esmeralda y en Santo Domingo, es
una reforma al COIP para que los extorsionadores no puedan acogerse al procedimiento abreviado y tampoco a ningún régimen de reducción de penas y tengan que cumplir el 100% de su condena en la cárcel. Las leyes también se adaptan a la situación que viven los países, no pueden ser estáticas y nosotros tenemos que tener un sistema judicial que actúe de forma contundente ante el crimen organizado. Entonces nosotros creemos que el día de hoy hay cosas que son más importantes, la reactivación económica, la reactivación, y la recuperación de los servicios públicos destrozados en el gobierno de Moreno y Lazo. Oiga, vaya a los hospitales del IES, vaya a los hospitales del Ministerio de Salud, no hay insumos, no hay medicina, no le han hecho mantenimiento a los equipos de rayos X, tomógrafos, resonadores magnéticos, las baterías sanitarias están destrozadas, no contratan nuevos médicos, sobre todo en donde está el déficit, porque la mayoría del déficit de médicos está en las denominadas 5C, cabeza, corazón, columna, cadera y catastróficas. Y yo creo que hay mecanismos, porque muchos dicen, hagamos un programa para repatriar a los médicos que, por ejemplo, se encuentran en Estados Unidos y Chile. Ok, son médicos de especialidades que ganan de $30,000 a $50,000. ¿Cómo los vamos a repatriar si ellos ganan $3,000? Contratar a los médicos que fueron despedidos también, incluso durante la pandemia. En el pero también sabes qué se puede hacer ahí. Hombre, los jóvenes que están en las universidades públicas estudiando estas carreras, como incentivo que sepan, al tener la red de salud pública le ocurre un déficit en este sentido, asegurarles que se gradúan y tienen un contrato de forma inmediata. Esas cosas sí se pueden hacer, hay que ser creativos para encontrarle soluciones a los males que aquejan a la nación. ¿Qué opinión le merecen, asambleísta Keiturri, las últimas declaraciones del presidente Lasso, quien dice que ya mañana presenta su libro y ha tildado de narcos a quienes se oponen a su gestión y a quienes le han criticado y ha señalado con el dedo a varios dirigentes políticos, entre ellos al dirigente del Partido Social Cristiano, el más representativo, que es el exalcalde Jaime Nebot? Mire, Lincoln tenía una frase sobre la demagogia y decía que la demagogia es vestir ideas menores con palabras mayores, y eso es lo que hace Guillermo Lasso en cada intervención. Con eso le contesto: mentir, injuriar y aplicar la demagogia. Pero Así algún rato va a tener que hacerse cargo de sus acusaciones, porque pero fíjese, por supuesto que sí. Hace minutos nada más estuvo aquí con nosotros Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno, y él dijo que a su despacho nunca le llegó nunca un informe de inteligencia que hable de financiamiento del narcotráfico a la CONAIE durante las protestas de junio. Lasso acusó públicamente. A ver, y hoy pasa con asambleístas. Perdón, al exalcalde Nebot y al expresidente Correa también los acusó de lo mismo, sin pruebas. Por eso digo yo que, como decía Lincoln, la demagogia se trata de vestir ideas menores con palabras mayores, y es lo que hace el señor Lasso en cada intervención. ¿Qué, para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, asambleísta Keiturri, qué tanta duración va a tener este acuerdo, esta alianza que ha permitido la elección de las autoridades de la Asamblea, la conformación de las comisiones, si ya vemos que hay temas en los que posiblemente no se van a poner de acuerdo? Permítame ser, como siempre soy, 100% frontal. A medida que los actores políticos de la nación tengamos la madurez política para desprendernos de los intereses personales y construir una agenda nacional. Uno de los grandes problemas que ha tenido Hispanoamérica es el yoísmo, el individualismo, la cultura del sabido, el primero yo, segundo yo y tercero yo. El día que cambiemos el yo por el todos, ese día vamos a dar el paso definitivo a la prosperidad colectiva. Y el día que nuestras discrepancias las tratemos con respeto, con tolerancia, con argumentos y con firmeza, ese día vamos a saber en qué lugar está cada quien. Y vamos a saber también cuáles son nuestras coincidencias. Y como digo yo, no es momento de hablar de discrepancias, es momento de hablar de nuestras coincidencias, y por ahí tenemos que comenzar. Por ejemplo, entre ADN, la RC, el Partido Social Cristiano, Suma, Reto y Centro Democrático, que son los que han estado en las conversaciones y los diálogos, ¿hay la coincidencia que se tienen que priorizar recursos para atender la seguridad? Sí. ¿Hay la coincidencia de que hay que priorizar los recursos para atender y darle mantenimiento a la red de generación, transmisión y distribución energética? Sí. ¿Hay la coincidencia de que la educación superior es un derecho que debe ser atendido con calidad y cobertura, y que el día de hoy la modalidad online nos permite a bajos costos poder cubrir con ese derecho que tiene la ciudadanía de poder estudiar? Sí, mire, yo fui gerente de la empresa pública de desarrollo, acción social y educación en la ciudad de Guayaquil. Hice la mayor entrega de becas con institutos particulares en la historia del Ecuador. 16.100 becas entregadas. ¿Sabe cuánto me costaba a mí una carrera técnica completa en la modalidad online? $1,000 al año. $2,000
la carrera completa, un pregrado, $4.000. Si usted ve el déficit de 90.000 cupos al año de educación superior y lo multiplica por 2.000, por 4 años, perdón que se lo diga, son $900 millones de un presupuesto cuatrianual de más de 120.000 millones, es menos del 1% y se cubre con el 100% de cupo de educación superior. En esas cosas coincidimos y hacia allá tenemos que enfocarnos. ¿Usted cree que entre todos estos movimientos no existe la coincidencia de que hay que contratar médicos, de que hay que dotar de medicinas e insumos para que los ecuatorianos puedan tener un servicio de calidad y un derecho, porque la salud y la educación son derechos? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que entre nosotros no existe hasta la indignación de que después de Guatemala el Ecuador sea el segundo país con desnutrición crónica infantil de niños de 0 a 2 años? Pero dice Lazo que ha dejado solucionando eso, ¿no? Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, mi querido amigo, y de las tonterías es mejor reírse. Pero quiere que le diga algo, entre todos los actores políticos, por supuesto que existe indignación de ese tipo de cosas, y en eso coincidimos y vamos a trabajar, cada quien con sus formas, con sus pensamientos. Hay que encontrar la mejor para que el país salga adelante. Y también, quiere que le diga algo, estar dispuesto a pensar que a veces alguien que tiene una tesis tiene la razón y que uno es el que tiene que analizarlo bien y decir, ok, en esto creo que esta persona tiene la razón. Eso sí, cuando no cree que tiene los argumentos y la firmeza necesaria, sostenerlos con educación.